Bienvenidos a este espacio, Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy, como habíamos hablado el programa pasado, tenemos un tema muy importante, tenemos un tema súper interesante. El día de hoy tenemos un invitado especial, así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por ser parte de nosotros, por ser parte de nuestra familia y por estar siempre apoyando nuestro programa. Antes de empezar con el tema, porque hoy sí vamos directo al tema y vamos a sacarle el máximo provecho al tiempo, me gustaría recordarle nuestras redes sociales, como siempre. Recuerde buscarnos, recuerde interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, como Sálvese quien crea. Y también recuerde que todos estos programas, todos estos episodios están siendo grabados y están siendo guardados como en formato podcast en todos los reproductores de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. En todos ellos también nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Y recuerde también que tenemos nuestro canal de YouTube ya habilitado para que usted nos busque también como Sálvese quien crea. Y muy importante también nuestro WhatsApp, que lo tenemos listo para que usted interactúe con nosotros, para que pueda comentarnos. Recuerde que todos los temas que usted nos envíe van a ser tomados en consideración. Si usted quiere mandar un saludo, si usted quiere alguna canción en específico para los cortes de los bloques, ¿verdad?, que tenemos, con mucho gusto nosotros vamos a publicarla, ¿verdad? Vamos a hacerle el favor de poner la canción para que usted pueda escucharla. Bueno, el asunto está así, entonces vamos a empezar el día de hoy. Hoy no vamos a perder mucho el tiempo porque tenemos mucha información. Gracias al Señor, el invitado que tenemos hoy es un invitado de altura, un invitado muy importante, amigo de la casa también. Así que sin mucho verbo, sin mucho preámbulo, vamos a entrar con el tema el día de hoy. El tema para el día de hoy es manejo adecuado del dinero y de los bienes. Un tema súper importante para nosotros, cómo manejar el dinero adecuadamente y nuestros bienes. Y para eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, nuestro hermano Herbert Granados. Súper importante la visita de Herbert. A mí me alegra mucho que nos esté apoyando también en este tema. Herbert, discípulo de Cristo, esposo, padre de familia, empresario, asesor pymes, administrador de negocios, CEO de Nacon Group, representante comercial de la revista de escenarios, presidente de Fundación Sociocultural Paseo de la Fama Latinoamérica. Con todos ustedes, el señor Herbert Granados. Bienvenido, don Herbert. Saludos, Alejandro, ¿cómo estás? Pues un privilegio, un honor de verdad el poder compartir con ustedes acá en el programa y pues nada, estoy para servirles de verdad y aportar un poquito de lo que el Señor nos ha regalado. Pura vida, muchísimas gracias, Herbert. Y bueno, como decíamos, ahora no vamos a mucho verbo, no vamos a perder mucho tiempo, sino que vamos enfocados en el tema para empezar con lo que Dios quiere decirnos con respecto a manejo adecuado del dinero y los bienes. Como siempre les digo a todos ustedes, vaya, busque un papel, busque un lápiz para que pueda apuntar. Ya yo hice mi tarea, yo tengo mi librito y tengo mi lapicero aquí. Los que nos están viendo por YouTube, ahí van a conocer también al señor Herbert Granados. Sí, y aquí tenemos todo listo para apuntar. Así que Herbert, los micrófonos de Sálvese quien crea son suyos y empecemos entonces con el tema. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. La verdad que bueno, quiero empezar con algunos datos y algunas referencias importantes porque lo que debemos de entender es que el manejo adecuado del dinero y las posesiones o los bienes es un tema que es importante para Dios, aunque muchos podríamos pensar que no, o nos han enseñado o hemos escuchado que no es así. La verdad es que hoy vamos a ver otra cosa. Quiero mencionarte, por ejemplo, digamos, entre estos datos y estas referencias que tengo por acá que he podido investigar, más o menos son unas 38 parábolas de Jesús, ¿verdad? De estas 38 parábolas, 16 tienen que ver con la manera de manejar el dinero y las posesiones. Entonces, estamos hablando de que esto es más de una tercera parte, casi la mitad, ¿verdad? De estas parábolas nos están hablando de cómo manejar el dinero o algún aspecto del dinero y las posesiones. Entonces quiere decir que era un tema importante para Jesús, ¿verdad? Entonces por ahí considerar un poquito esto. Ahora, en el Nuevo Testamento
se menciona el dinero alrededor de 37 ocasiones. En lo que respecta a, vamos a verlo así como piedras preciosas o materiales que se utilizaban para el intercambio, vamos a hablar de que de oro se habla o se menciona más o menos unas 38 citas en el Nuevo Testamento, de plata unas 20 citas y de cobre unas 4 citas. Bueno, datos que yo no conocía, no sabía y que descubrí. Ahora, Ale, quiero que veas esto, y esto sí es muy importante, porque presta atención a estos datos. Estos datos provienen de consejos financieros Crown, que se dedican precisamente a la educación financiera de los aspectos bíblicos. Entonces, aquí hay un dato, información muy, muy importante. Vea esta información. Es vital que conozcamos esto, porque esto nos da la clave de que este tema es importante para Dios. En la Biblia existen poco más de 500 versículos que hablan sobre la oración. Entonces, 500 versículos sobre la oración. Wow, bueno, estos son bastantes versículos, muy bien, acerca de la oración. Más o menos unos 450 a 500 versículos, también parecidos sobre la fe. Y esto pues nos fortalecen y nos alientan. Alrededor de 200 versículos sobre el amor, ¿verdad? Un tema que se ha tratado muchísimo y que se toca mucho en los púlpitos. Entonces, mira qué cantidad de versículos importantes: 500 sobre la oración, 450 sobre la fe, 200 sobre el amor. Pero existen 2350 versículos sobre el dinero y las posesiones en todas las escrituras. Entonces, Alejandro y amigos que nos escuchan, ¿es o no es importante este tema para Dios? Wow, súper importante, es increíble. O sea, a mí me acaba de volar la cabeza, de veras. O sea, 1350 versículos. Es una cantidad bastante considerable. ¿Qué nos indica esto? Pues que precisamente a este tema nosotros debemos de prestarle atención, porque es importante para Dios. Ahora, el Señor está realmente interesado en que nosotros conozcamos su perspectiva, su punto de vista respecto a este tema medular, crítico, importantísimo en nuestra vida. Dios quiere que sepamos cómo manejar el dinero y las posesiones, cómo hacer un buen uso del dinero y las posesiones. Y en esto quiero acotar algo bien importante, porque también en mi trayectoria tanto de aprendizaje bíblico como de estudio, ¿verdad? De mi carrera o de mi profesión, pues uno se encuentra un montón de cosas y de cosas que a veces se contradicen, ¿verdad? Pero sí quiero decirte que, por ejemplo, el manejo de nuestro dinero, y nuestro quiero ponértelo entre comillas, ¿verdad? El manejo de nuestro dinero y de las posesiones que tenemos en nuestro poder, no sé, que manejamos, ¿verdad? Es tan importante como el tiempo que dedicamos delante de la presencia de nuestro Dios. Uh-huh. Y aquí vamos a ver por qué. Entonces tú me podrías decir, pero ¿cómo es esto? O sea, como yo maneje el dinero, ¿eso se compara o está al mismo nivel del tiempo que yo dedico delante de Dios? Sí. Sí. Vea qué importante que es este tema para Dios, que Él es quien compara cómo usted maneja el dinero a la relación que tienes con Él. Wow. Y vamos a ir viendo algunas pasajes o citas bíblicas respecto a esto, porque es muy importante. Alejandro, basta con que tú tomes, por ejemplo, y amigos que nos ven y que nos escuchan, tomen ustedes, por ejemplo, hagamos un pequeño recorrido por nuestras facturas, transferencias, recibos de dinero, todo aquel comprobante de nuestros gastos. Bueno, digamos de gastos, de inversiones, de pagos, de todo esto, para darnos cuenta acerca de cuáles son
nuestras prioridades. Ahí está. Esta es la historia de nuestra vida. Usted toma facturas, usted toma transferencias, usted toma, comprobantes de pago y usted va a ver, esta es la evidencia de cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos, sean personales, empresariales, como familia, como usted lo quiera ver. Ahí te vas a dar cuenta. Todos estos documentos nos hablan de cuáles son nuestros valores, de cuánto ahorramos. Bueno, si es que tenemos la práctica de ahorrar, ¿verdad? Si es que lo hacemos, porque muchos no tienen la práctica de ahorrar. Correcto. Y eso es todo un tema y una cultura desarrollada. Por supuesto. Que no todo la tenemos y bueno, al menos nosotros sí como familia hemos tenido la necesidad de hacerlo. Lo hicimos primero por necesidad y ya después se hizo un estilo de vida, pero el tema de ahorrar es como para otro episodio y otro programa y es de otra hora completa, ¿verdad? Mira, yo te puedo decir que en mi casa cuando yo estuve niño, yo era pequeño, mi madre principalmente fue la que nos inculcó esto. Y algo tan simple como tener una alcancía, un chanchito, no sé, como le digan, ¿verdad? Depende del país en el que nos estén escuchando, va a ser diferente como se dice, pero esta alcancía o este chanchito, ¿verdad? Nos daban monedas, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos ahorrando. Y después, cuando estaba lleno, íbamos al banco y eso lo depositábamos ahí en una cuenta. Entonces ya teníamos ahí para alguna cosa, ¿verdad? Esta es una práctica que yo estoy replicando con mis hijos y lo he hecho con el pequeñillo. Le hemos comprado un chanchito, pero él se gana ese dinero que le echa al chanchito. Entonces, esto es educación. Le estamos educando no solamente a ahorrar, sino a saber ganarse eso que va a ahorrar. Entonces, esto es todo un tema. Esto es todo un tema, como tú lo dices, Ale. La verdad que es importante porque no es una práctica. Esto hay que enseñarlo. Pero volviendo a esto de las facturas y las transferencias y todo esto, precisamente nos habla de esto, de cuáles son nuestras prácticas, de cuál es nuestra forma de vida, de cómo lo estamos haciendo, en qué gastamos, cuánto gastamos, incluso. Ale, vieras que esto es tan importante porque nos dice o nos habla de a quién le damos o a quién bendecimos y cómo lo hacemos. Porque a veces no damos. Correcto. Porque a veces no bendecimos. Eso no está dentro de nuestras prioridades. Entonces, las facturas, transferencias, si usted conscientemente tomas todos estos documentos y los examinas, te vas a dar cuenta de hacia dónde van tus prioridades. Y aquí es donde se hace un tema importante. Seguir con estas referencias o con este preámbulo, estos antecedentes que te quiero dar, quiero hablarte un poquito de estadísticas. ¿Por qué? Porque antes este tema no era tan importante como ahora. Ahora se vuelve muy importante, medular, en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Ojo a esto, Ale. En Costa Rica, por lo menos en Costa Rica, se divorcian de 45 a 53 parejas por cada 100 matrimonios. Estamos hablando que es la mitad. Es el 50% de los matrimonios se divorcian. Y ojo con estos datos. De estos divorcios, de estos 53% aproximadamente, el 43% se divorcia en los primeros 10 años. O sea, no llegan a los 10 años. Y ahí se están divorciando un 43%. De entre 10 a 20 años, un poco menos de 20 años, se están divorciando alrededor de 31% de parejas. De entre 20 a 30 años, se divorcia un 16%. Entonces, ¿ves cómo va bajando estos porcentajes? Y de 30 años a más de 60 años ya,
de casados se divorcian solamente un 8%. Entonces mira qué importante que conforme va pasando el tiempo se va afianzando el vínculo marital, ¿verdad? Es muchísimo más fuerte. Entonces no hay razones tan simples como para que pueda suceder un divorcio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en los primeros 10 años todavía hay mucho conocimiento, todavía no sabía que dejabas la ropa en el baño, todavía no sabía que, digamos, tenías prácticas que no me gustaban, ¿verdad? Que no recogías los platos de la mesa, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Que todavía están en ese proceso de conocimiento del matrimonio. Uh-huh. Pero bueno, estos datos son según especialistas, ¿verdad? Y varios bufetes de procesos familiares acá en Costa Rica, y ellos nos hablan de que a principios de los 2000 y antes del año 2000, los problemas financieros no eran un factor o un motivo de divorcio. Entonces mira qué importante, Ale, porque no lo era. Uh-huh. Esto, el tema económico, no era un factor de divorcio. Podríamos hablar de otros temas, agresión o violencia, infidelidad, no sé, factores externos, factores sexuales, otro tipo de elementos eran los principales factores de divorcio. Pero en los últimos años, esto ha venido en aumento, los problemas financieros. Entonces se vuelven un factor importante en la decisión de divorciarse. Uh-huh. Entonces, Ale, entonces ya no puede ser un tema el que no podamos abordar y que no podamos considerar dentro del pueblo cristiano. Porque estos datos que yo te estaba dando del 53% incluye matrimonios católicos, matrimonios cristianos evangélicos y uniones civiles. Wow. O sea, están considerados todos. O sea que si dentro de este elemento algún cristiano considera, no, esto no, porque yo soy cristiano. No, estamos equivocados. Uh-huh. Son factores que también nos incluyen y nos atañen. Eso es muy importante a considerar. Y yo creo que aquí, Ale, podríamos digamos, tratar de dar un primer consejo, ¿verdad? Uh-huh. La idea acá es que todos, como tú lo dijiste ahora, muy importante, todos crezcamos, todos aprendamos, y creo que esto es un tema que debemos de considerar. Pero si tuviera que darle un consejo a las personas que nos escuchan y que nos están viendo a través de las redes sociales, yo les podría decir, no pospongan conversar y resolver problemas financieros, por insignificante que parezcan. No lo pospongan. Ale, he tenido la oportunidad de conocer personas, parejas que se divorcian porque ella gana más que él. Uh-huh. Porque él no pudo tolerar que ella ganara más. Pero nunca lo conversaron. Correcto. No fue un tema que trajeron a la mesa y decir, mira, yo me siento frustrado, mal, porque tú ganas más que yo. Mira, y tal vez, Herbert, no fue que no se conversó, sino que en lugar de conversarlo, era más bien una competencia y una lucha diaria, era una cuestión tan que cuando se traía a colación no era una conversación, sino que era más bien como un reclamo, ¿verdad? Y esto, que es que yo gano más que usted, entonces usted aquí, usted no tiene por qué meterse. La superioridad de una persona versus la inferioridad de otra, ¿verdad? En ese punto, pero aquí vamos a hacer nuestra primera pausa. El tema está buenísimo. Nada más antes para que... Dale. Que eso es importantísimo. Dale. Porque, digamos, a veces este tema lo que se vuelve, como dices tú, en una competencia, pero también en un reclamo. ¿Por qué? Porque yo aporto esto, X, Y, Z, y esto no puede ser un tema. Que yo sé que esto, Alejandro, podría ser que lo veamos en otro programa, si Dios nos lo permite. Sería
salarios separados o salarios en conjunto, presupuestos, proyectos familiares a futuro, no sé, deudas y cancelación de préstamos, todo este tipo de cosas que son temas que a veces no se conversan y que pueden traer problemas en el matrimonio. Correcto, yo creo que este tema da para muchísimo más. Hay todavía más que hablar, todavía nos quedan 2 bloques más para conversar. Y lo voy a dejar en esta pausa. A usted que nos está escuchando, lo voy a dejar con lo siguiente: no posponga conversar sobre problemas financieros. Ese es el primer consejo con el que nos vamos a ir a la primera pausa. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Volvemos a su espacio, Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y hoy tenemos un tema buenísimo. Aquí estamos hablando con nuestro amigo Herbert. Y si usted se está conectando en este momento, déjeme decirle que este tema que se las trae, está buenísimo. Y no quiero perder mucho tiempo diciendo de redes sociales ni nada, ya usted las conoce. Vamos directo al tema. Y para ponerlo en contexto, para que usted sepa más o menos de qué estamos hablando, el tema de hoy es el manejo adecuado del dinero y los bienes, con nuestro hermano Herbert Granados, CEO de Nacon Group, y otro montón de cosas que hace, porque aquí en Sálvese quien crea, la idea es traer gente preparada, gente que sepa del tema para poder crecer entre todos. Hablábamos ahora de ciertas cosas que me llamaron la atención. Voy a decirle mis notas, voy a contarle qué fue lo que yo apunté, porque yo estoy apuntando. Número 1, cosas que me llamaron la atención: 2350 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Y ahí está la importancia que le da nuestro Señor en su palabra a las finanzas, al buen manejo de las finanzas. Otra cosa que me llamó la atención, Herbert, de lo que estamos hablando, es que el manejo del dinero está muy emparejado, ¿verdad? Muy similar a la relación que tenemos nosotros con nuestro Señor. Eso me voló la cabeza y me dejó pensando, y ahí lo apunté para darle vuelta, porque wow, o sea, yo me quedo pensando. Entonces, si Dios me dio una vida para tener relación con Él, entonces el dinero también Él me lo da para seguir mi relación con Él. O sea, inclusive mi dinero me puede apartar del Señor, ¿verdad? Entonces eso es un... ¿verdad? Me voló. Otra cosa interesante, y esto me llama mucho la atención, por si usted no pudo escuchar la primera parte, las facturas, hacer un estudio de las facturas, demuestran cuáles son nuestras prioridades y nuestros valores, inclusive, porque ahí es donde vemos en dónde estamos o invirtiendo el dinero, gastándolo, y ahí es donde nos estamos dando cuenta a dónde está la raíz del problema, ¿verdad? Y es como decían nuestros abuelos aquí en Costa Rica, llegarle la comba al palo, ¿verdad? O sea, ahí es donde la mula botó a Gerardo, ¿verdad? Entonces ese es el meollo del asunto. Y terminamos la conversación, estábamos hablando sobre no posponer una conversación sobre nuestros problemas financieros si nosotros tenemos nuestra pareja, si nosotros estamos casados, si ya estamos pensando en casarnos y todo, no posponer esa conversación de problemas financieros. Y quedamos en el punto donde esa conversación no es conversación, sino que se vuelve ya peleas, se vuelven discusiones, se vuelven cuestiones de superioridad. Y lo que te iba a decir ahora es que también está, para ya retomar el tema y seguir, muchas veces yo lo he visto, que la persona, número uno, hay dos posiciones: la persona que se cree superior, ¿verdad? Y es la que aporta más y todo el asunto, y por eso es que tomo las decisiones que tomo. Y también está la otra parte que, como no lo hace, entonces me siento inferior y vivo mi vida en torno a ese rol. O sea, no tengo la capacidad tampoco de llegar y conversarlo y decir, mira, tal vez yo no aporto tanto, pero tengo otros valores que aporto, ¿verdad? Tengo otras cosas que aporto dentro de la casa. Tal vez yo no trabajo la misma cantidad de horas y tal vez estoy más enfocado en los hijos, estoy más enfocado en esto. Entonces lleguemos a un acuerdo para no sentirnos así. No quiero decirte que quiero esto, no quiero decirte que tal vez esto sea lo mejor, no te doy mi punto de vista por ese rol que dices de inferioridad. Eso es muy importante, muy, muy importante. Correcto. Así que retomamos entonces en nuestro segundo bloque y seguimos nuestra conversación, don Herbert. Recordamos, claro que sí, en las escrituras existen principios financieros. Vamos a ver, y esto, porque vamos
en lo secular, y yo te lo digo, digamos, bueno, como administrador de empresas, se habla de los orígenes de la administración que ocurre en plena revolución industrial, ¿verdad? Y esto es lo que nos habla la historia y pues ha evolucionado con el tiempo para digamos, llegar a ser hoy en día lo que conocemos, los que estudiamos esto, lo conocemos como principios de la administración. Podemos escuchar muchas cosas, Alejandro, yo no sé si tal vez tú lo conoces o no, o alguno de los que nos está escuchando tal vez los pueda conocer. Por ejemplo, podemos escuchar de Fayol, el padre de las 14 leyes o principios de la administración. Podemos escuchar de gestión gerencial, podemos escuchar de planificación, en fin, podemos escuchar un montón de cosas acerca de la administración, ¿verdad? Pero podríamos decir que de una forma muy similar, de una forma muy parecida, como sucede en la rama de las leyes o del derecho y de los complejos sistemas jurídicos, realmente ellos tienen una base en los 10 mandamientos, en la ley que fue dada a Moisés, ¿verdad? Y muchos países tienen sus sistemas de jurídicos basados en los 10 mandamientos, claro, con toda una gran gama de variantes y de alteraciones pues, que se han vivido durante los años, ¿verdad? Pero creo que de una forma muy similar a esto, la administración, por lo menos para Herbert Granados, por lo menos para mí, tiene sus orígenes en las escrituras. Ale, desde lo que sería la rendición de cuentas, inversiones, manejo de recursos, planeación, resolución de problemas, toma de decisiones, planificación de proyectos, organización, etcétera, 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 podríamos encontrar todos estos temas de una o de otra manera en la palabra de Dios. Entonces, dado esto, es que yo considero que las escrituras nos dan los orígenes de la administración, pero aunque sus orígenes puedan estar ahí, sí hay que entender algo, Alejandro y amigos, es que ha sido corrompida. Si bien es cierto, puede tener su origen en las escrituras, está corrupta. Wow. Entonces, como tal vez te decía anteriormente, Ale, la gente va a decir y va a expresarse de que Dios no tiene nada que ver con el dinero. Y esto no sé si tú lo has escuchado, esto es un tema. Correcto. Cuando hablamos de dinero, sí, pero eso, Dios no se mete en eso. ¿Quién dice que no? Ya lo acabamos de escuchar y lo acabamos de aprender. 2.350 versículos que hablan acerca de esto. Es un tema importante para Dios. Correcto. Dios sí se mete, sí se mete en el manejo del dinero y de nuestros bienes. Y quiero que vayamos, Ale, por favor, a las escrituras, porque hablar aquí podríamos hablarlo nosotros, pero yo quiero que sea el Señor el que nos enseñe y que nos instruya precisamente en cómo es esto importante para Él. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21, y dice así: el rico insensato. La parábola del rico insensato, ¿verdad? Y dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ale, aquí quiero que retomemos algunos aspectos y quiero que veamos, porque hay que leer entre líneas, como dicen, ¿verdad? Correcto. Hay que leer entre líneas. Es importante. Llega aquí un hermanito, ¿verdad? Y le dice: oye, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Suave un toque, es hermano. Eso quiere decir que los dos tenían herencia. ¿Qué pasó con la herencia de él? Correcto. A ver, y de seguro se la comió en confites, diría yo, ¿verdad? Entonces ya, qué bonito, qué interesante. Comparta conmigo la herencia. Por eso el Señor se vuelve y le dice: es que qué sabiduría la de Jesús. Le dice: mirad y guardaos de toda avaricia o codicia, como dicen otras versiones. Esta versión, el Reina Valera, ¿verdad? Y dice: guardaos de toda avaricia o codicia, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. Ojo, no dice no consiste en los bienes que posee. No, dice que no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y está hablando de avaricia. Entonces, ojo, estas dos palabras juntas: avaricia y abundancia. Quiere decir que sí puede consistir en bienes que tenemos, pero no en la exageración o en la avaricia o codicia de estos bienes. Ojo, ¿por qué? Porque muchos interpretan porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, entonces pobreciticos todos. No. Suave. Eso no dice. Entonces esto es importante. Y después dice que la parábola, ¿verdad? De aquel hombre que recibiendo una herencia, pues esta herencia produjo mucho fruto. Excelente, la puso a trabajar y produjo mucho fruto. Pero entonces se equivocó. Dijo dice dentro de sí, hacia él, dentro de sí. Dice: ¿qué haré con todo esto que me he ganado? Y dice: mis frutos y mis bienes. Y aquí ahora te voy a decir por qué subrayo esto de mis, ¿verdad? Mis frutos y mis bienes. Y dice: muchos bienes tienes guardados. Le dice: alma mía, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Pero ¿qué le dice el Señor? Necio, vienen por tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo lo que usted hizo, con todo lo que acumuló, con todo lo que tenía? Dice: así es el que hace para sí. Ojo, así es el que hace para sí tesoros. No dice: así es el que hace tesoros. Vea qué detalle, y estos son detalles que se pasan por alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la escritura es clara. Dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. O sea que hay ricos para con Dios. Correcto. Vamos, el dinero no es pecado, no es malo. No, yo no lo quiero porque es del diablo. No, eso no sucede. Sí, guácala. No. Eso no. Esto quiere decir que el manejo incorrecto es el que tiene el problema. Bien, vayámonos entonces a la segunda cita que quiero utilizar para aclarar este punto en el que Dios sí tiene que ver con el dinero y con el manejo que hacemos de este. Primera de Crónicas, ¿verdad? Hablamos ahorita uno del Nuevo Testamento, donde Jesús es el que nos habla. Ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Rápidamente, así digamos que este capítulo hace una introducción. El acontecimiento que está sucediendo es con el rey David, donde él está preparando al pueblo para la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí se detalla de que el mismo rey David está preparando todo
lo que él tiene o lo que él tiene para la casa de Dios. Entonces dice que oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, todo, y detalla precisamente cuánto es lo que el rey David está poniendo a disposición de la casa de Dios, ¿verdad? Y hace una invitación muy interesante. Claro, primero pone el ejemplo. Primero él es el que dice, ok, vamos a ver, tengo esto y esto para la casa de Dios. Ahora tira la invitación. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y es voluntaria. Pero con semejante ejemplo que él acaba de dar, entonces, claro, narra de cómo jefes de familia, príncipes y todo el pueblo ofrece voluntariamente de sus bienes para la casa de Dios. Quiero ir entonces aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, al verso 11 en adelante. Verso 11, Alejandro, Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Y ojo la declaración que hace David. Hice todo este preámbulo, o sea, él hace un acto y después de este acto viene esta declaración. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Hago aquí nada más un paréntesis. Magnificencia es todo ese desprendimiento, toda esa bondad, toda esa generosidad, ¿verdad? Pero generosidad excesiva, abundante. Eso es magnificencia. Entonces dice, ¿de quién es? Es del Señor, ¿verdad? Tuya es, oh Jehová. Hay otro pasaje bíblico también que nos habla de que Él no se deja ganar en generosidad, ¿verdad? Entonces aquí hace match. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Ojo, atención, subrayen entre comillas y en negrita, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Por eso te hablaba de, y subrayaba en el otro pasaje, en lo de mis bienes, mis frutos. Ahí está el error. Correcto. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Entonces sigue diciendo David, tuyo, oh Jehová, es el reino. Él es el rey. Sí, pero él le dice, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos, incluso el rey. ¿Verdad? Las riquezas, Ale, subraye, ponga negrita, póngale, exáltelo, póngale letra más grande. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces, si el dinero fuera pecado, no puede provenir de él. Correcto. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y eso sí, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y ojo otra vez. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos en pasado y loamos tu glorioso nombre. ¿Cómo? Wow. En el acto que hicieron. Correcto. Alejandro. Wow. Quiere decir que con el manejo que hicieron de sus bienes, alabaron y loaron el glorioso nombre de Dios. Amén. Y esa es la idea. Al final, si nosotros vemos esto, o sea, es extremadamente claro. O sea, aquí en el versículo 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. O sea, todo. Y tras de eso dice, porque todas las cosas que están en el cielo, dice algunas. Y en la tierra, dice todas. Y todas. Es todo. Todo es O sea, todo. Inclusive, y me da mucha gracia porque la mayoría de la gente cree que en la palabra es solamente para cosas espirituales y solo para cosas dogmáticas y no tiene nada que ver con mi vida normal. Pues el dinero es muy espiritual. Y vea el punto, ¿verdad? O sea, y la gente no lo busca y se pone a buscar un montón de consejo afuera cuando todas las instrucciones están definidas en la Biblia, en su palabra. A mí me gusta mucho un acrónimo que vi una vez en inglés
sobre la palabra Bible. Entonces, si vos pones el acrónimo para abajo, ¿verdad? BIBLE, es Basic Instructions Before Leaving Earth. En otras palabras, instrucciones básicas antes de dejar esta tierra. O sea, es el manual de uso de nuestra vida. O sea, es el manual de todo lo que va a pasar, de todo lo que vamos a vivir y de todo. O sea, es que todo es todo. No hay nada que no esté dentro de la Biblia. Y hoy el tema que estamos tocando, que tiene que ver con el manejo de nuestros bienes y de nuestro dinero, pues es la sorpresa. No hay ninguna, no es rocket science, ¿verdad? No es ciencia de cohetes. Está en la Biblia, y en la Biblia está absolutamente todo. Y vamos a nuestra segunda pausa. Ya esta sería la última pausa que vamos a hacer. Cerrate. Cierro con esto. Ale, en el primer bloque dijimos el manejo de nuestro dinero y las posesiones es tan importante como el tiempo que dedicamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y esto fue lo que nos dijo David. Alabamos y loamos el nombre de Dios con nuestros bienes. Amén. Y con eso nos vamos entonces a nuestra segunda y última pausa para llegar al último bloque y cerrar con broche de oro nuestro tema. Vamos un poquito de música otra vez. Vaya, busque su vasito con agua, rellénelo y otra vez saliste su libreta ahí, que yo me imagino que la tiene igual que yo, toda llena de notas. Y ya volvemos entonces para cerrar con el último y tercer bloque de nuestro programa. Ya volvemos. Volvemos a su programa Sálvese quien crea y estamos súper contentos y yo estoy aquí que me patina el coco con toda la información que estamos viendo. Estamos aprendiendo montones. Aquí entre corte y corte, Herbert y yo estábamos conversando que es un tema impresionante, ¿verdad? O sea, es algo que nos deja a nosotros mucho que pensar y mucho que aprender. Y para sacarle provecho a este último bloque, vamos a hacer un resumen súper rápido. Nada más quiero tocar 3 o 4 puntos de lo que he venido escribiendo, lo que he venido aprendiendo. Y antes de seguir, sí, en este punto me gustaría recordarle que en caso de que usted se esté conectando en este momento, el episodio se postea en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, en Facebook y en formato podcast, en todos los reproductores de podcast conocidos, sabidos y por haber, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que esté al tanto de toda la información que nosotros posteamos ahí. En nuestro canal de YouTube hay varios episodios anteriores, casi todos están ahí, sino que todos, y hay unos devocionales y otras cosas ahí importantes que ver. Volviendo al tema, ¿qué he aprendido hasta ahorita, don Herbert? Voy a contarle qué es lo que he ido aprendiendo yo, ¿verdad? Y vamos cerrando ya el tema en este último bloque. Número 1, no pospongamos las conversaciones de problemas financieros porque se puede hacer un desorden. Se puede, inclusive ahí hablamos un tema, ahí nos expusiste una cantidad de impresionante de divorcios, ¿verdad? Y todo que incluye los temas financieros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 2, este no lo iba a tocar, pero sí lo voy a leer. El manejo del dinero es equivalente a nuestra relación con Dios. Hacer el estudio de facturas muestra nuestras prioridades y nuestros valores. Y esto es lo que le estoy diciendo yo ahorita, es lo que yo me llevo para mí, ¿verdad? Número 4, que vimos en el segundo bloque. Dios se mete en el manejo de las finanzas. O sea, así como Dios tiene control de todo, todo es todo. Y también controla nuestras finanzas. Para eso estuvimos leyendo Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Y Primera de Crónicas 29, 11 al 13, que este fue el que cerramos diciendo qué error más grave es pensar que lo que tenemos es nuestro, porque no nos pertenece, todo le pertenece a Dios. ¿Cierto, Herbert? Claro que sí. Y además, ¿de dónde provienen las riquezas? Provienen de Él. Las riquezas y la gloria, eso quiere decir la fama, el honor, el reconocimiento, todo eso vienen de Él. Quiere decir que si alguien ha tenido fama y riqueza, ha sido porque Él lo ha permitido. Pero y entonces, Herbert,
Entonces, Alejandro, ¿por qué yo no lo tengo? Porque no estás listo para eso. Wow. Y esto fue lo que le sucedió y vimos en el pasaje del joven rico, en este pasaje, en esta parábola de Lucas. Todo es mío, todo. No está listo para recibir las riquezas y fue quitado. Le fue quitado. Entonces, ¿quién es el dueño, Ale, de todo? Nuestro Dios, claramente. Dios. Amén. Nuestro Dios. Así que nuestros bienes no son nuestros, le pertenecen a Él. Y a veces tomamos solamente el 10% y hablando de diezmo, ¿verdad? Considerando, ese es el dinero de Dios. ¿Y el 90%? ¿Lo que resta? ¿De quién es? No, también le pertenece a Él. Lo que pasa es que Él nos da la libertad de que nosotros lo podamos manejar. Y aquí es donde voy a venirles con una máxima. Alejandro, quien aprenda, comprenda y ponga en práctica los principios financieros que están en la Biblia, se acerca más a Dios y va a aprender a hacer y a mantenerse feliz. Wow. Y ojo con esto, esto se llama buena mayordomía. Amén. Buena mayordomía es aquel que estudia, comprende y pone en práctica principios financieros bíblicos, porque esto, como tú lo decías, te va a acercar más a Dios. Está al mismo nivel del tiempo que dedicamos en adoración. Y pues nos va a tocar un tema de contentamiento, de agradecimiento. Esto nos va a ayudar a ser felices y a mantenernos felices. El buen manejo de las posiciones precisamente lo podemos ver en lo que se llama mayordomía o buena mayordomía. Pero bueno, entonces acudamos al diccionario, veamos qué significa mayordomo. Y aquí quiero leérselos de la Real Academia Española. Entonces, el mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Ojo, quiero que subrayemos gobierno económico. Y esas son definiciones, ¿verdad?, de la Real Academia Española. Correcto. Otra definición, oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones, dado y gobierno de las funciones, ¿verdad? Eso es un mayordomo. Y una tercera definición que me gustó bastante también es el agente principal del propietario, que es arrendatario o administrador de una hacienda. Bien, ¿en cuál de estas definiciones dice que él es el dueño? En ninguna. En ninguna. Él está administrando para otros. Entonces, esto es muy importante. Veámoslo entonces ahora en la Biblia, la aplicación bíblica. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versos del 1 al 4. Ojo, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Y qué tiene que ver ese pasaje con...? Bueno, vamos a verlo, muy importante. Génesis 15 del 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque utilizan al mayordomo como el que administra la casa de Abraham y que es un siervo o que es un esclavo, ¿verdad? Y que después de él está él para heredar. Correcto. Oye, qué interesante. Entonces, aquí hay elementos financieros, porque la herencia es un elemento financiero. ¿Ok? Y el segundo al mando es el mayordomo, pero no es el dueño. Ojo,
es el que le administra la casa, porque el dueño es Abraham. Ahora tranquilo, porque no va a ser él, va a ser el hijo. Muy bien, sigamos un poquito más adelante. Génesis 39. Génesis 39 del 1 al 4. José y la esposa de Potifar. Muy bien. Dice el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién lo hacía prosperar? Jehová. ¿Verdad? Entonces, donde interviene Dios, donde Dios es el que da la prosperidad. Ojo. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, hablando de Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Era de José? No. Era de Potifar, pero como mayordomo le entregó poder y le entregó todo lo que tenía. Wow. ¿Ok? Funciones del mayordomo. Funciones del mayordomo. Nuevamente, no es dueño, pero sí tiene poder y administra. Muy bien, Génesis 43. Génesis 43, 16 al 17. Y vio José a Benjamín, muy bien, otra posición de José, primero él como mayordomo, ¿verdad? Ahora aquí en Génesis 43, una posición distinta. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Bueno, ahora él tenía mayordomo, vea qué interesante. Lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. ¿Hizo el hombre lo que se le pegó la regalada gana? No, hizo lo que José dijo. La función de un mayordomo es hacer lo que se le dice. Correcto. Es que administra, sí, pero no hace lo que quiere. Está bajo dirección. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros como mayordomos o en la buena mayordomía tenemos que estar bajo una dirección. Amén. Esos elementos importantes. Ninguno es dueño, sí tiene el manejo de todas las cosas, tiene poder, están en sus manos las cosas, pero está bajo dirección. Entonces, esto es importante. Si nosotros queremos tener un buen manejo de las finanzas, tenemos que recibir dirección de cuáles decisiones financieras tomar. Y esto es un tema tan espiritual como el orar. Correcto. Así, wow. Qué clase de tema, Herbert, impresionante. Yo sé que quedaron un montón de cosas por fuera. Yo sé que ahí en sus notas tiene otro montón de cosas que hablar. Pero qué impresionante. Todavía. Claro, qué impresionante. Yo creo que vamos a hacer un segundo programa para poder darle continuidad a esto y ya poder tocar bien todos los temas de todos los puntos, perdón, de este tema tan importante, porque sé que todavía falta demasiado por aprender en este Aquí tema. nada más tendría que acotarte, Alejandro, que entonces quiere decir que si yo voy a tomar una decisión financiera, no solamente tengo que preguntarle a mi pareja, sino que tengo que preguntarle a Dios. Correcto. Y puede uno puedo también, comerme el quequito, puedo sí, ir a pasear, y puede uno buscar también ayuda financiera y todo el asunto, pero lo primero que debería uno de hacer es buscar su palabra y buscar la presencia de Dios para poder entender. Proverbios dice, principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros queremos tomar buenas decisiones, si nosotros queremos encaminar todo lo que estamos haciendo hacia un buen puerto, lo primero, considero yo, es 100% Dios. Primero buscar su palabra, primero buscar su guía, primero buscar qué es lo que dice Él a través de su palabra, y ahí empezar a apoyarnos también en profesionales, en gente que conozca el tema, así como usted, y hoy lo está conociendo toda la gente que nos escucha en Sálvese Quien Crea y que nos ve en redes sociales. Hoy lo están conociendo a usted, así que yo sé que
usted está con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo y recibir todas sus consultas y todo. Yo creo, Herbert, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Yo siempre les digo en los programas, el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿verdad? Y se va rapidísimo. Y a mí esta hora se me ha ido volada, ¿verdad? Y apuntando y todo, entonces estoy aquí en todo, ¿verdad? Y yo estoy en la introducción. Estoy en controles, estoy grabando, estoy haciendo todo y wow, o sea, es un tema tan apasionante que de fijo nos vamos a llevar bastantes programitas ahí seguiditos. Entonces, estoy para servirle. Muchísimas gracias, Herbert. Antes de irnos, redes sociales, número de teléfono, donde podemos contactarlos si la gente tiene alguna consulta o quiere algún apoyo financiero. También algo muy importante, la empresa de Herbert da mucho apoyo a las pequeñas empresas, a esos emprendedores que están con sus proyectos. Bueno, ¿quién mejor que Herbert para explicar? Entonces, en 30 segundos, Herbert, súper rápido, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué necesitamos para contactarte? Claro que sí, mira, pues nos dedicamos a todo lo que es eso, asesoría pymes, para aquellos que están comenzando su negocio o quieren llevarlo a otro nivel, pues desde todo lo que es tramitología, permisos, registros sanitarios, registros de marca, todo este tipo de cosas, desde actualizar o refrescar un logotipo, muchas cositas que podemos ayudarles. De eso nos dedicamos en la empresa, Nacon Group, y pueden encontrarnos en nacongroup.com o naconglobal.com. En redes sociales nos van a encontrar como Nacon Group, ¿verdad? Tanto en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar. Pueden llamarme directo al 89 20 16 76. Ahí también está el WhatsApp 89 20 16 76. Me dicen que escucharon el programa y con mucho gusto les podemos ayudar. Tenemos toda una sección en nuestro sitio web de apoyo pymes. Ahí se pueden meter y pueden ver qué es lo que estamos haciendo con los emprendedores. Perfecto, Herbert, muchísimas gracias, y gracias a usted también por acompañarnos. Gracias por sacar esta hora para escuchar lo que tenemos que decir, y no solo lo que tenemos que decir, sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que tenemos que decirle a usted. Me voy, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, Sálvese Quien Crea, canal de YouTube, formato podcast también en Spotify, Apple Podcast, como Sálvese Quien Crea. Y recuerde que para los próximos programas, un especialista en desarrollo del niño con énfasis en estimulación temprana va a estar tirando, como llamamos nosotros, ¿verdad? Va a estar tirando unos cortos muy buenos, muy importantes sobre, nos van a ayudar a mejorar como parte de una familia, ¿verdad? Para el desarrollo de los niños, no necesariamente nuestros hijos, sino todos los niños que tienen contacto con nosotros, maestros de escuela dominical, muy importante, gente que trabaja en educación. Todos ellos deberían de estar escuchando estos cortos. Son cortos aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos, que van a ser de mucha bendición, así que atentos en redes sociales. Muchísimas gracias una vez más, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones y nos vemos la próxima.